Listo. Perfecto. Gracias, Alejandro. Sí, de qué. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la sesión que dejamos suspendida el día de ayer. Ayer veíamos el tema sobre competencia del Tribunal Electoral por conducto de su sala superior. Déjenme ver nada más aquí, no sé qué, a ver si no me salgo. No sé qué pasa, pero espero que no tengamos problemas. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto el día de ayer? ¿No? Qué bueno, porque yo tengo muchas dudas. Vamos a tener que cambiar papeles. Ustedes me explican y yo les planteo las dudas que tengo. Bien, decíamos de la competencia de sala superior en materia jurisdiccional, que ya no alcanzamos a ver, dijimos que veríamos en el transcurso de este diplomado los medios de impugnación en particular, y ahí iremos haciendo la diferenciación entre qué medios corresponde conocer a la sala superior y de cuáles medios de impugnación corresponde conocer a las salas regionales de circunscripción. Les decía también, he dividido las salas regionales en salas regionales de circunscripción y sala regional especializada. Vamos a enunciar rápidamente los medios de impugnación que en términos del 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y artículo 99 de la Constitución Federal es competencia de la Sala Superior. En el 169, fracción primera, inciso A, se hace referencia al juicio de inconformidad. La Sala Superior es competente para conocer del juicio de inconformidad en cuanto a la elección de presidente de la República y de la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, que en el caso de diputados y senadores, en realidad hablamos de la asignación más que de la elección. Para mí, la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional es una elección indirecta, porque depende de la votación obtenida en la elección de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa. En el inciso B de esta misma fracción y artículo, tenemos previsto el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es facultad exclusiva de Sala Superior. Ninguna de las salas regionales puede conocer de este recurso, solo la Sala Superior, y actualmente es un medio de control de constitucionalidad y un medio de control de convencionalidad. Se ha vuelto el recurso de reconsideración, en muchos casos, una segunda instancia en el orden federal. La primera instancia a cargo de las salas regionales y la segunda instancia en reconsideración a cargo de Sala Superior para hacer control de constitucionalidad y de convencionalidad. En el inciso C de la fracción primera e incluso en la fracción segunda de este mismo artículo 169, tenemos previsto el recurso de apelación.
pero solo conocerá la Sala Superior cuando el recurso de apelación se promueva para controvertir actos, resoluciones y procedimientos de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto, los órganos centrales no son únicamente el presidente, el consejero presidente, el secretario ejecutivo, la Junta General Ejecutiva y el Consejo General del Instituto. Tenemos que revisar toda la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral para poder llegar a la conclusión de que los órganos centrales del instituto son mucho más de los que menciona la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 34. En el artículo 34 de la ley se establece los órganos centrales del instituto son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. Pero no es así. Sabemos que el Consejo General actúa por conducto de comisiones y las comisiones del Consejo General son órganos centrales. Y el que tenemos recurrentemente en medios de impugnación es la Comisión de Quejas y Denuncias por todo el tema de procedimiento especial sancionador e incluso, aunque con menos frecuencia, del procedimiento ordinario sancionador. Otro órgano central, la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral. Otros órganos centrales tenemos las juntas ejecutivas las direcciones ejecutivas del instituto que forman parte de la Junta General Ejecutiva. Así que esta enumeración de órganos centrales no atiendan lo que establece el artículo 34, sino la ubicación del órgano del instituto y sus facultades que al causar agravio a algún sujeto de derecho, el sujeto de derecho está facultado para poder promover el recurso de apelación previsto en esta fracción primera, inciso C, del artículo 169 y la fracción segunda, que se refiere en especial a las sanciones impuestas por los órganos centrales del instituto. También tiene competencia la Sala Superior para conocer de los juicios de revisión constitucional electoral, que procede para controvertir actos y resoluciones, procedimientos de las autoridades locales encargadas de organizar las elecciones locales y en contra de los tribunales electorales locales. En esta materia, la Sala Superior solo es competente para las impugnaciones relativas a la elección de gobernador o gobernadora del estado correspondiente o jefa de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En cuanto a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, igualmente en todo lo relacionado a la elección de gobernadores, para la elección de presidente de la República y en el caso de la elección de órganos nacionales de los partidos políticos nacionales. Y por supuesto, cuando se alega violación al derecho de asociación, cuando se pretende constituir un partido político nacional. No hacemos referencia a los juicios laborales porque para mí no es derecho electoral, es derecho laboral electoral y tienen un régimen especial que no vamos a entrar a mencionar este tema. Y finalmente, tenemos también una facultad jurisdiccional
conocer sobre las excusas o impedimentos de los magistrados integrantes de la Sala Superior. Excusas o impedimentos. No tenemos en la materia electoral la recusación. Cuando alguna de las partes solicita que el magistrado instructor no conozca de determinado asunto porque se concreta algunos supuestos de impedimento para conocer del asunto. A pesar de que no está previsto en la legislación electoral y en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta posibilidad de promover incidente de recusación de un magistrado, están plenamente facultadas las partes para solicitar que un magistrado o magistrada no conozca de determinado asunto porque existe algún impedimento para ese efecto. Las causales de impedimento en el Poder Judicial de la Federación están previstas en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y está dirigida a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces de distrito y para los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, pero obviamente aplica también para los magistrados en materia electoral. Está en el artículo 126 un catálogo amplio de 18 fracciones, más otras similares que hagan sospechar que el magistrado no actuará con imparcialidad y por tanto que debe excusarse de conocer de un asunto determinado. Ejemplo de estos impedimentos: tener parentesco en línea recta sin limitación de grado y en la línea colateral por consanguinidad hasta el 4º grado, en la colateral por afinidad hasta el 2º, con alguna o alguno de las y los interesados, sus representantes, patronos, patronas o personas defensoras. Perdón, pero así está el texto. No hay patronas. El patrocinio es eso, y es abogado patrono, no abogada patrona. Pero bueno, así está escrito, y personas defensoras públicas. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior. En fin, los impedimentos los podrán revisar en la ley orgánica, caso en el cual el magistrado que tenga la calidad de instructor debe dejar de conocer de un asunto, o bien, sin tener esta calidad, que se solicite que que no participe en la resolución de determinado asunto. Esto es importante, dado que todo tribunal debe ser imparcial, debe ser objetivo, debe actuar como tercero sin interés alguno. Aparte de esta situación, calificar y resolver excusas que presenten los magistrados, las magistradas o cualquiera interesado, también tiene la facultad la Sala Superior de atraer el conocimiento de asuntos que son de la competencia de las salas regionales. La facultad de delegación, la veíamos ayer, es una facultad administrativa. Es realmente un envío de los expedientes para que resuelvan rápidamente las salas regionales, siempre que la Sala Superior
haya establecido jurisprudencia para la materia objeto de impugnación. Para mí no es facultad jurisdiccional, sino una facultad administrativa, a diferencia de la facultad de atracción. La facultad de atracción sí es una facultad jurisdiccional. Habrá que calificar para poder atraer el conocimiento de determinado asunto. Habrá que calificar si el asunto es de importancia y trascendencia. Si tiene una importancia y trascendencia especial, atraerá el conocimiento de un asunto o de varios y resolverá la sala superior en lugar de que lo hiciera la competente originaria, que es la sala regional. Un tema de especial relevancia que está regulado en el artículo 170 de esta ley orgánica. Puede ser ejercida la facultad de atracción de oficio, a petición de alguna de las partes o a petición de la Sala Regional del Conocimiento. Y finalmente, tiene competencia también para poder conocer de asuntos de constitucionalidad para la inaplicación de normas jurídicas electorales. Esto lo vamos a dejar al final porque es una competencia que tienen también las salas regionales, todas en este sentido. Bien, si no hay alguna pregunta, si no hay comentarios u observaciones, vamos a comentar la competencia de las salas regionales de circunscripción. ¿Alguna pregunta? Andrea, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Doctor, una pregunta. ¿Sala Superior también conoce algo sobre medidas cautelares en el procedimiento especial sancionador? Bueno, no de medidas cautelares, sí, sino del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador, déjenme ver si tengo por aquí la ley de medios, porque efectivamente tiene competencia, pero no para medidas cautelares. El artículo, libro sexto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Está previsto el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y el artículo 109 establece: procede el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en contra, inciso B, de las medidas cautelares que emita el Instituto, a que se refiere el apartado D, base tercera del artículo 41 de la Constitución. Sí, de lo que conocen no es de las medidas cautelares, sino, y me parece que tiene razón, no mencioné, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Y uno de los objetos u objetivos de este recurso es lo resuelto en materia de medidas cautelares, ya sea el otorgamiento o la negativa. Sí, cualquiera de las dos. Puede ser el otorgamiento, que no esté de acuerdo alguna de las partes, puede ser el denunciante o puede ser el denunciado, depende del caso concreto. Pero de lo que conoce Sala Superior es del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, instituido por reforma de 2014, adición a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Sí quedó contestada la pregunta, Alejandra. Andrea, doctor, gracias. Perdón, Andrea, te Gracias. cambié de nombre, una disculpa. No se preocupe. Bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? No. Bueno, vamos a revisar, a comentar las facultades o ámbito de competencia de las salas regionales de circunscripción. Por favor, Alejandro, ponemos la presentación. Las facultades de las salas regionales de circunscripción. Esta identificación no está en la ley. Yo he tratado de diferenciar la ley, la sala regional especializada de las otras salas regionales con este agregado. Sala regional, perdón, la anterior, Alejandro. Esta, el calificativo de salas regionales de circunscripción, porque está una sala en cada circunscripción electoral plurinominal. Su ámbito de competencia territorial es el ámbito territorial que corresponde a cada circunscripción electoral plurinominal. La sede es la cabecera de circunscripción. Tenemos una sala regional en Monterrey, otra en Guadalajara, en Jalapa, en Toluca y en la Ciudad de México. Su ámbito de competencia. Tenemos previsto en el artículo 176 estas facultades de sala regional. Cada una de las salas regionales, con excepción de la sala regional especializada en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá competencia para, y al igual que hice para la sala superior, aquí también divido las facultades en facultades administrativas y facultades jurisdiccionales. Entre las facultades administrativas, de acuerdo a la fracción séptima del artículo 176, fijar la fecha y hora de sus sesiones públicas. Similar facultad que tiene la sala superior. Fracción octava, elegir a quien fungirá como su presidenta o presidente. Similar también a la facultad que tienen los magistrados de sala superior de elegir a quien será presidente de la sala, con la diferencia de que el presidente de sala regional solo es presidente de sala regional, en tanto que el presidente de sala superior es presidente de todo el tribunal, no solo de la sala superior, sino del tribunal en general. La fracción novena tiene facultad de la sala regional para nombrar, conforme a los lineamientos que dicte la Comisión de Administración, al secretario o secretaria general, a los secretarios o secretarias de estudio y cuenta, no se dice literalmente de esa manera, pero es a todos los secretarios adscritos a la sala, a los actuarios y al restante personal jurídico y a todo el personal administrativo. Sin facultad de la sala, designar a todo el personal auxiliar. Personal jurídico, personal administrativo, personal técnico, todo lo que haga falta, aunque en este caso la sala debe seguir los lineamientos que haya establecido la Comisión de Administración. No hay libertad absoluta para estas designaciones, sino que atendiendo a lineamientos en la práctica, no solo de la Comisión de Administración, sino también de la Sala Superior. Se llevan a cabo exámenes de aptitud
para personal jurídico que pueda formar parte de las salas regionales. Y las salas regionales deben tomar en consideración a estas personas que han presentado examen, que han obtenido resultados positivos altos para que puedan ser contratados en la sala regional. Esta facultad es en la práctica concurrente entre sala superior, sala regional y comisión de administración. La facultad de designación del personal auxiliar. Otra facultad, también de carácter administrativo, está previsto en la fracción 13, conceder licencias a los magistrados y magistradas electorales que la integran siempre que no excedan de un mes. Esto habíamos comentado algo el día de ayer, de que la facultad para conceder licencias por más de un mes corresponde a la sala superior, pero la facultad para conceder licencia a un magistrado de la sala regional, siempre que no exceda de un mes, es facultad de la propia sala regional a la cual está adscrito el magistrado o magistrada. El artículo 209, inciso D, de la Ley Orgánica establece: las licencias que no excedan de un mes serán autorizadas por la propia sala regional, las que excedan el plazo anterior por la sala superior. Ninguna licencia podrá concederse por más de 6 meses. No se concederán licencias durante los procesos electorales. En ningún caso podrá autorizarse licencia a más de un magistrado o magistrada. Vean, es facultad de cada una de las salas regionales conceder o rechazar la licencia solicitada por alguno de los integrantes de la sala, siempre que no exceda de un mes. Si excede de un mes y hasta 6 meses, debe ser otorgada la licencia por la sala superior. Y un tema de especial relevancia: ninguna licencia podrá concederse por más de 6 meses, no se concederán licencias durante los procesos electorales. ¿Sí? No pueden los magistrados de sala regional solicitar licencia en periodo de procedimiento electoral. ¿Cuál será la razón? Suspendemos un momento la presentación, Alejandro. ¿Por qué razón no se podrán conceder licencias a magistrados de salas regionales durante procedimientos electorales? Porque en proceso electoral 2 días y horas son hábiles. Bueno, sí, porque todos los días y horas son hábiles en procedimiento electoral. Algo distinto, algo diferente a las horas y días hábiles. Por la relevancia de los asuntos que tienen que resolver, por la premura de los tiempos, en cuando tenga que tomar protesta en algunos cargos. Perfecto, me parece bueno. ¿Qué más? ¿Quién debe suplir al magistrado que tiene licencia o que obtiene licencia? Acuérdense lo que decíamos ayer para sala superior, que aplica también para sala regional. El secretario general de acuerdos o el secretario de estudio y cuenta de mayor antigüedad, el que más tiempo tiene en la sala como secretario de estudio y cuenta. No es lo mismo, no es la misma situación del colegiado con 3 magistrados que del colegiado
con un secretario actuando como magistrado por ministerio de ley. Ante esta circunstancia, el legislador ha optado por no autorizar licencias a los magistrados durante procedimientos electorales. Debe estar integrada la sala con sus 3 magistrados, salvo alguna situación extraordinaria, sí, porque la licencia es permiso para dejar de asistir. Sin embargo, en una situación de salud, de mala salud de algún magistrado, pues aún tratándose de licencia, no es por una razón personal, no es para atender algún tema personal, sino para poder mantener o recuperar su estado de salud. Y por tanto, en esta circunstancia particular, procede por razones de salud su inasistencia y por tanto que se convoque a uno de los secretarios que hemos mencionado. Adelante, Jesús Andrés. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas Podría tardes. ser también, doctor, por la situación de que en proceso electoral los tiempos son fatales y para salvaguardar también el principio de definitividad, en tanto y cuanto a la conclusión de alguna etapa o algún recurso, podría ser. Sí, todas las razones que han dicho, y estas son atendibles, por supuesto, por la importancia de los asuntos, porque todos los días y horas son hábiles, porque debe estar adecuadamente integrado el tribunal, en fin, salvo alguna situación de fuerza mayor. Por eso hacía alusión al tema de enfermedad. Fuera de estos casos extraordinarios, no se puede conceder licencia a un magistrado durante procedimiento electoral. Fuera de procedimiento electoral, ya vimos, puede ser hasta de 1 mes e incluso hasta de 6 meses. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguna duda? Pregunta. Adelante, Andrea. Doctor, en este caso, el secretario, ya sería el suplente, como quien dice, ¿y del secretario habría suplente? No. Sí, no, no hay magistrados, acuérdense que no hay magistrados supernumerarios, no hay magistrados suplentes. El secretario general asumirá por ministerio de ley, porque así lo establece la ley, asumirá la responsabilidad de secretario, de magistrado. Solo en estos casos de ausencias temporales o bien de licencia fuera de procedimiento electoral hasta por 6 meses. Hasta por 1 mes autorizado por la propia sala regional de la que forma parte el que solicita licencia o por la sala superior cuando es la licencia por más de 1 mes y el límite son 6 meses. Sí, pero no hay magistrado suplente. Por eso lo que yo les decía, que lo que debemos hacer es crear, cuando menos, una sala auxiliar de las 5 salas de circunscripción e incluso de la sala regional especializada, si así lo requiriera por razones de trabajo, pero no lo que está previsto actualmente todavía en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que el tribunal se integra con una sala superior, una sala regional especializada y 7 salas regionales que no califica el legislador. Yo les he denominado salas regionales de circunscripción para diferenciarla de la sala especializada, pero esas son 5. ¿En dónde quedan las otras 2? El artículo 165 de la Ley Orgánica establece el Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una sala superior, 7 salas regionales y una sala regional especializada. Si las 7 salas regionales, ¿para qué? ¿En dónde las vamos a ubicar? Si cada una debe estar en una circunscripción,
Las otras dos, ¿en dónde van a estar? Claro, por disposición de la ley, las otras dos salas determinarán su sede por acuerdo del Consejo de la Comisión de Administración. La Comisión de Administración dirá en dónde está su sede, en dónde van a funcionar. Pero una cosa es determinar la sede y otra cosa es cuál es su ámbito de competencia. Porque no hay disposición alguna, ni en la Constitución ni en la ley orgánica, que establezca que en una circunscripción electoral plurinominal puede haber 2 o hasta 3 salas regionales para el conocimiento de los asuntos. Sí, entonces es una situación que está fuera del orden normativo, las otras dos salas que creó el legislador sin decirnos a dónde van a estar adscritas o cuál va a ser su función. Sí, para mí lo que debemos hacer es tener una sala auxiliar para todas las salas según la cantidad de trabajo que tengan, la dificultad de trabajo y que pueda esta sala auxiliar prestar apoyo a la que mayor trabajo tenga. Incluso quizá pudieran apoyar a la sala superior. Sí, como sala auxiliar que fuera, para estar a disposición de todas las salas, de las salas regionales de circunscripción, de la sala regional especializada y de la sala superior. Sí, habría que meditar cómo organizamos esta sala auxiliar y qué destino va a tener su función, a quién va a apoyar o qué es lo que va a hacer. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver las facultades jurisdiccionales de las salas regionales. En la fracción primera del artículo 176 se establece que cada una de las salas regionales, con excepción de la sala regional especializada, en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá competencia para, fracción primera, conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable los recursos de apelación que se presenten en contra de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, con excepción de los de órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. Ya habíamos dicho, el conocimiento del recurso de apelación es competencia exclusiva de sala superior cuando se impugnan actuaciones de los órganos centrales. Pero cuando es de los órganos distritales o de los órganos locales, el recurso de apelación es competencia de la sala regional que ejerza sus funciones en el ámbito territorial en donde esté ubicado ese órgano distrital u órgano local. Si la división de la población y del territorio nacional en 5 circunscripciones electorales plurinominales para la elección de diputados por el principio de representación proporcional, determina el ámbito de competencia de cada sala regional no especializada o sala regional de circunscripción, como les he denominado para efectos de este curso. Nunca las había llamado así hasta ahora. Va a conocer de estos recursos de apelación y vean cómo el legislador establece conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable los recursos de apelación que se presenten en contra de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, con excepción de los órganos centrales. Si recurrimos
a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en su artículo 25, vamos a encontrar una regla general. Las sentencias que dicten las salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración de conformidad con lo dispuesto en el título quinto del libro segundo de este ordenamiento. Parecieran ser compatibles el artículo 176, fracción primera, y el artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, el sistema normativo y la práctica han cambiado estas disposiciones. Conocer en única instancia y en forma definitiva e inatacable los recursos de apelación promovidos contra órganos distritales y órganos locales. Resulta que no es así. La sentencia dictada en un recurso de apelación se puede impugnar ante sala superior. Sentencia dictada por la sala regional correspondiente para controvertir actos del Instituto Nacional Electoral, ya sea en el ámbito distrital o en el ámbito local. ¿Puede ser impugnada esta sentencia? Porque el legislador nos dijo que no. Conoce en única instancia y en forma definitiva e inatacable. ¿Es cierto actualmente eso? ¿Quién se anima a dar la respuesta? Adelante, Gustavo. ¿Pudiera ser en el recurso de reconsideración? Claro. Sí, ya no es cierto de que sean resueltos en única instancia, en forma definitiva e inatacable. Ya hay segunda instancia en casi todos los medios de impugnación. En todos los medios de impugnación competencia de sala regional hay una segunda instancia. Que se ejerza o no se ejerza es otro tema. Pero el recurso de reconsideración procede en todos los casos. Ayúdenme a leer, por favor, el artículo 61 y también el artículo 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. ¿Quién tiene la ley a la vista? Sí, doctor. Artículo 61. 61, gracias, Andrea. Adelante. El recurso de reconsideración solo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en los casos siguientes. Inciso A, en juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento. Y, inciso B, en los demás medios de impugnación de la competencia de las salas regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución. Bien, en su origen, este recurso de reconsideración solo procedía para controvertir las sentencias dictadas por salas regionales en juicio de inconformidad. Y también procedía para impugnar la asignación de diputados y senadores que hacía el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y era en única instancia. Sí, era un recurso en segunda instancia para controvertir sentencias dictadas por salas regionales en juicio de inconformidad.
sí, segunda instancia, y era instancia única para controvertir la asignación de diputados y senadores de representación proporcional que hacía el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Continúan estos dos supuestos de procedibilidad del recurso de reconsideración, pero se adicionó el inciso B. Volvemos a leer, Andrea, por favor. El inciso B nada más. Sí, inciso B del artículo 61, doctor. Sí, En los demás medios de impugnación de la competencia de las salas regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución. gracias. Originalmente, también con la reforma, se pretendió que solo en el supuesto de que las salas regionales hubieran determinado la no aplicación de una ley electoral por ser contraria a la Constitución, procedería el recurso de reconsideración. Pero, ¿qué sucedía? Que en ocasiones la sala regional omitía el estudio de constitucionalidad de una norma jurídica. Y como no se pronunció y no determinó la inaplicación, pues aparentemente era improcedente el recurso de reconsideración. O bien, estudiaba el tema y concluía que la norma es congruente con la Constitución y por tanto se debe aplicar. Y varios otros temas que fueron surgiendo en la práctica, de tal manera que la hipótesis contenida en el inciso B del artículo 61 resultó totalmente insuficiente para la procedibilidad del recurso de reconsideración. Se fue ampliando en la jurisprudencia de la Sala Superior y al final de cuentas, ahora procede cada vez que un asunto es de especial relevancia o trascendencia. No hay certeza de cuándo procederá y cuándo no procederá, pero lo importante es que ya no es verdad lo que establece el artículo 176, fracción primera de la Ley Orgánica, de que las salas regionales conozcan en única instancia de este medio de impugnación. Y además, se estableció en el caso de la inconformidad que solo sería para impugnar sentencias de fondo. Y tampoco es cierto. Procede para impugnar cualquier acto que pueda causar agravio a cualquiera de las partes y que pueda ser un agravio irreparable en el dictado de la sentencia de fondo del juicio de inconformidad. Así que también en contra de acuerdos que no sean de mero trámite, en contra de autos que son resoluciones de algunos aspectos del procedimiento, se pueden controvertir mediante recurso de reconsideración. Esto que tenemos en las fracciones 1 y 2 ya no es cierto en la práctica. La fracción segunda, conocer y resolver los juicios de inconformidad que se presenten en las elecciones federales de diputados y senadores. Perdón, pero se me dificulta la lectura con esto de diputados y diputadas, senadores y senadoras, por el principio de mayoría relativa, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. Sí, ya no es únicamente la impugnación para sentencias de fondo. Sí es competencia exclusiva de la sala regional dictar sentencia de fondo en los juicios de inconformidad de este tipo de elecciones, pero ya no es una sentencia definitiva y firme, como establece el artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sino que ahora todas las sentencias de fondo o bien incidentales
son impugnables ante la Sala Superior. Sí, la facultad originaria de resolver estos juicios permanece para las salas regionales de cada una de las circunscripciones, pero no resuelven de manera definitiva y firme. Procede el recurso de reconsideración cuando se plantean temas de constitucionalidad. Pero a partir de la reforma a la Constitución de 2011, ahora procede también el recurso de reconsideración cuando se plantean temas de convencionalidad, de derecho internacional de los derechos humanos. De tal suerte que estos medios de impugnación se han venido a tornar complejos y biinstanciales casi siempre. Primera instancia, sala regional; segunda instancia, sala superior. Fracción tercera. Tienen facultad las salas regionales para conocer de los juicios de revisión constitucional electoral en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas. De las 32 entidades federativas, siempre que pudiesen ser violatorias de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de diputados y diputadas locales y al Congreso de la Ciudad de México, así como de ayuntamientos y de los y las titulares de los órganos político-administrativos en las alcaldías de la Ciudad de México. Volvemos aquí a encontrar la norma que fue realidad algún tiempo. Juicios de revisión constitucional electoral en única instancia. Tampoco es cierto. Actualmente lo resuelto por la sala regional competente en juicio de revisión constitucional electoral puede ser controvertido ante la sala superior mediante recurso de reconsideración. Y no necesita ser una sentencia de fondo. Puede ser un auto, siempre que ese auto ordene o niegue, en su caso, alguna actuación que sea indispensable en el proceso y cuya no realización pudiera causar un agravio irreparable para el actor o la autoridad responsable. Si el recurso de reconsideración ha venido a tornar casi a todos los medios de impugnación en medios biinstanciales, ya no son como eran en 1996 medios de impugnación uniinstanciales. Fundamentalmente, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio de inconformidad y el recurso de apelación. Las impugnaciones, establece la fracción tercera del 176, solamente procederán cuando, habiéndose agotado en tiempo y forma todos los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes por los que se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado, la violación reclamada ante el Tribunal Electoral pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones, y la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y ello sea factible antes de la fecha constitucional
o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de las personas funcionarias electas. Un tema un tanto complejo. Cuando procede promover el medio de impugnación federal, única y exclusivamente cuando se han agotado todos los medios de impugnación local. Y sin embargo, una vez más, esto tampoco es totalmente cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque existe la acción per saltum. ¿En qué consiste la acción per saltum? ¿Alguien se anima a contestar? ¿En qué consiste la acción per saltum? Porque tenemos una tesis de jurisprudencia que no es correcta, que tiene sus errores. Y si es posible, los comentaremos también. ¿Qué es la acción per saltum o cuándo se da la acción per saltum? ¿Nadie se anima a dar respuesta? Bueno, la acción per saltum o en el ejercicio de la acción per saltum se omite el requisito de definitividad. Se omite el requisito de agotar las instancias ordinarias previas y se acepta la promoción del medio federal de impugnación sin agotar las previas para poder conservar el objeto del litigio, para que se pueda reparar en su momento el agravio ocasionado al actor. Cuando corre peligro de agotar los medios ordinarios de defensa, el agravio que está invocando el actor para promover el medio de impugnación se pueda tornar en irreversible, en definitivo e inmutable. Y entonces se acepta el juicio per saltum o el recurso per saltum para considerar que no es necesario agotar los medios ordinarios de defensa, porque este agotamiento de los medios ordinarios podría causar la definitividad del agravio y que éste se vuelva ya irreversible, que se convierta en un hecho consumado de manera irreversible. No sé si quede claro, si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Bien. La fracción cuarta. Conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se promuevan a. Por violación al derecho de votar en elecciones constitucionales. B. La violación del derecho a ser votado en elecciones federales de diputados, diputadas, senadores, senadoras, por el principio de mayoría relativa en las elecciones de diputados y diputadas locales y al Congreso de la Ciudad de México, ayuntamientos y titulares de los órganos político-electorales en las alcaldías de la Ciudad de México, siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucionales y los previstos en las leyes para su ejercicio. Es demasiado el cúmulo de hipótesis de procedibilidad que advertimos en este párrafo, en este inciso B de la fracción cuarta del artículo 176. Violación al derecho de ser votado.
En elecciones federales de diputados por el principio de mayoría relativa. En la elección de senadores por el principio de mayoría relativa. En el caso de elecciones federales, todo lo relativo a la elección de presidente de la República es competencia de la Sala Superior. En elecciones locales, se establece también que la elección de diputados al Congreso local es competencia de la Sala Regional de la circunscripción respectiva. Y si se elige a integrantes del ayuntamiento o de ayuntamientos locales, igual. O en el caso de las alcaldías en la Ciudad de México. La alcaldía en la Ciudad de México es el equivalente al ayuntamiento de los municipios de los estados de la República. La alcaldía no es una circunscripción plurinominal. La alcaldía es órgano de gobierno. Es el órgano en el que recae el gobierno de las circunscripciones territoriales de la Ciudad de México. Así está previsto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Déjenme localizar este artículo 122. Aquí está. Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. Y viene un apartado A con distintas fracciones y una fracción sexta del apartado A, inciso B, que tiene el siguiente contenido. Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un alcalde y por un consejo electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de 3 años. Lo que quiero decir es la parte primera. Alcaldías son órganos político-administrativos de gobierno. No son ámbitos territoriales, porque acostumbramos decir actualmente en la Ciudad de México, alcaldía de Coyoacán, alcaldía de Álvaro Obregón o cualquiera otra. Y no son alcaldías. La alcaldía es el órgano de gobierno similar al ayuntamiento que tienen los municipios de los estados de la República. En la elección de estos integrantes de ayuntamiento, tiene facultades de conocer la sala regional que tenga competencia en ese ámbito territorial, en esa circunscripción electoral, cuando se alegue violación al derecho de ser votado. Igual, en el inciso anterior, cuando se alegue violación al derecho de votar. Por otra parte, en el inciso D de este mismo artículo 176, fracción cuarta, se establece que que es competencia de la sala regional conocer de la violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos y candidatas a los cargos de diputados y diputadas federales, senadores y senadoras por el principio de mayoría relativa, diputados y diputadas locales y al Congreso de la Ciudad de México, ayuntamientos, titulares de los órganos político-administrativos en las alcaldías de la Ciudad de México y dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales. La sala regional correspondiente admitirá el medio de impugnación
una vez que los quejosos o las quejosas hayan agotado los medios partidistas de defensa. También aquí tenemos varios supuestos de procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, siempre que se trate de actos intrapartidistas de selección de candidatos para diputados y senadores federales. Bueno, los senadores solo son federales, diputados federales y senadores. Y también cuando se trate de elegir candidato a integrar los congresos locales de cualquier entidad federativa, Ciudad de México o cualquier otro estado. O cuando se trate de la integración de los candidatos para postular planilla en la elección de ayuntamientos municipales. Y el legislador nos dijo también, y en el caso de la elección de titulares de los órganos político-administrativos en las alcaldías de la Ciudad de México. No hay titulares de órganos político-administrativos. El titular es la alcaldía toda. Ya no se trata aquí de una sola persona en quien recaiga el gobierno de la demarcación territorial en que se divide el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Actualmente se divide en 16 circunscripciones o ámbitos territoriales, y cada ámbito territorial está gobernado por una alcaldía integrada por un alcalde y por 10 consejeros. Los titulares del gobierno de estas demarcaciones territoriales son las alcaldías. Un tema que no es fácil, por supuesto, tenemos que estudiar el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es derecho electoral local, no es derecho electoral federal. La fracción quinta de este mismo artículo 176 establece como facultad de las salas regionales calificar y resolver las excusas que presenten los magistrados y las magistradas electorales de la sala respectiva. Sí, ya hemos dicho de esta posibilidad de impugnación que tienen las partes en cada medio de impugnación. No es solo la facultad del magistrado o de la magistrada solicitar excusa para conocer de determinado asunto, sino que las partes, los interesados, pueden promover el incidente de recusación que no está previsto en la legislación, pero que es un principio general del derecho procesal, que todo justiciable sea juzgado por un tribunal preestablecido, establecido con anterioridad al hecho, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y por supuesto que se debe de tomar en consideración también las formalidades del procedimiento. Si el juez, magistrado o magistrada tiene un impedimento para conocer de un caso concreto, con toda libertad, con todo derecho, puede la parte interesada solicitar que se excuse. Y esta petición no es otra cosa más que el ejercicio de la facultad de recusación. El artículo 201 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: los magistrados y magistradas electorales tendrán impedimento para conocer de aquellos asuntos en los que se actualice cualquiera de las causas establecidas en el artículo 126 de esta ley.
en lo que resulte conducente. Ya habíamos leído una o dos fracciones de este artículo que les encargo, por favor, estudien todos, lean todos para una mayor información. Impedimentos para conocer de un determinado asunto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Bien. Otra facultad prevista en la fracción sexta del artículo 176. Encomendar a los y las secretarias y actuarias la realización de diligencias que deban practicarse fuera de las instalaciones de la sala. Es normal que el ámbito de actuación del tribunal sea en el contexto del edificio sede del órgano jurisdiccional. Las actuaciones del tribunal deben ser en el edificio sede. Para poder llevar a cabo diligencias fuera de la sede, se debe de comisionar a personal especializado para que lleve a cabo esas diligencias. Normalmente son diligencias de notificación o diligencias de derecho probatorio para llevar a cabo o bien el perfeccionamiento de una prueba o el ejercicio de facultades para mejor proveer o para mejor resolver, que tienen que llevarse a cabo fuera de las instalaciones del tribunal a través de su sala regional. Encargar a el personal jurídico la realización de estas actuaciones fuera del edificio sede del tribunal. Por otra parte, tienen también facultades para resolver los asuntos relativos a los partidos políticos y a las agrupaciones o asociaciones políticas de carácter local. Y también incluso de los partidos políticos nacionales, cuando la actuación que se impugna solo afecta a un determinado distrito electoral uninominal o a una determinada entidad federativa. Los partidos políticos nacionales tienen órganos centrales también, con competencia nacional, pero tienen órganos estatales, órganos distritales y órganos municipales. Y la jurisprudencia de la Sala Superior ha establecido que aún tratándose de partidos políticos nacionales, cuando la controversia solo afecte a los órganos del partido político nacional que sean de carácter local, de carácter distrital o de naturaleza municipal, la competencia para conocer de las controversias es de las salas regionales y no de la Sala Superior. Normalmente yo me opuse a este tipo de resoluciones diciendo que si el partido político es nacional, por competencia subjetiva, toda controversia que se suscite en la vida orgánica del partido político nacional debe ser competencia de la Sala Superior. La jurisprudencia fue en el sentido de que deben ser las salas regionales y en su caso incluso de los tribunales locales como primera instancia. No comparto estos criterios, pero ahí están y se han aplicado. Bien, la fracción 12 del mismo artículo 176. Es facultad de las salas regionales conocer y resolver en forma definitiva e inatacable las diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores y servidoras adscritas a los órganos desconcentrados. Este tema, como les he dicho, es laboral electoral
para mí no es electoral y en consecuencia no lo abordo. Es juicio para dirimir las diferencias entre los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y el instituto. Bien, con esto podríamos tener por bosquejados los temas que son competencia de las salas regionales de circunscripción electoral plurinominal. Y nos quedaría pendiente sala regional especializada y el tema de inaplicación de normas inconstitucionales. ¿Alguna pregunta en lo que tenemos visto hasta esta parte? Si no hay preguntas, si no hay comentarios, Alejandro, por favor, vamos a la diapositiva siguiente. Alejandro, ¿nos ayudas a presentar? Sí, enseguida, doctor. Sí, a Ahí presentar voy. nuestro documento. Bien, la diapositiva siguiente, por favor. Competencia de la sala regional especializada. Vamos a encontrar esta competencia también en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el mismo artículo 176, en su párrafo último. Este párrafo establece los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales serán conocidos y resueltos por la Sala Regional Especializada, con sede en la Ciudad de México, así como de lo establecido en las fracciones 5, 6, 7, 8, 9 y 13 anteriores, sin perjuicio de que el presidente o la presidenta del Tribunal Electoral pueda habilitarla para conocer de los asuntos a los que se refieren las demás fracciones del presente artículo. Sí, hay una competencia originaria. La competencia originaria de la Sala Regional Especializada es conocer de toda controversia que surja con motivo del procedimiento especial sancionador. Ese es su ámbito de competencia. Conocer y resolver todas las controversias que se susciten con motivo de los procedimientos especiales sancionadores. Y se remite para este efecto a los artículos 473 a 477 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regulan el procedimiento especial sancionador en esta parte, competencia de la Sala Regional Especializada. En el artículo 473 se establece en el párrafo 1, celebrada la audiencia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, así como un informe circunstanciado. Y viene la normativa aplicable a la Sala Regional Especializada en los artículos siguientes. Esto me ha llevado a mí a la conclusión de que en términos de la legislación, el ámbito de competencia de la Sala Regional Especializada no es realmente
en materia jurisdiccional, sino en materia administrativa. Vamos a suspender la presentación, por favor, Alejandro. Les decía, el único precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que se refiere al ámbito de competencia de la Sala Regional Especializada es este párrafo último del artículo 176. En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, solo tenemos 2 artículos relativos a el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Pero es recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que es competencia de la Sala Superior. ¿Qué es lo que hace la Sala Regional Especializada? Dictar resolución, que para mí es administrativa, en el procedimiento especial sancionador, para determinar si existe o no infracción. Y si existe infracción, ¿cuál es la sanción que se debe imponer? Por eso es procedimiento especial sancionador. Y por eso la regulación de la competencia de la Sala Regional Especializada está prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El párrafo 2 del artículo 473 establece: recibido el expediente, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral actuará conforme lo dispone la legislación aplicable. ¿Y cuál es la legislación aplicable? La misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No hay otra legislación aplicable. La Sala Regional Especializada materialmente lleva a cabo procedimientos administrativos y materialmente dicta una resolución administrativa. Formalmente es una resolución jurisdiccional porque forma parte del Poder Judicial de la Federación y en específico forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero el procedimiento especial sancionador es un procedimiento administrativo que llevan a cabo por regla las autoridades administrativas. Yo me opuse durante mucho tiempo a que la Sala Superior conociera de asuntos de infracciones electorales, porque esta pretensión venía desde hace muchos años, que la facultad sancionadora sea ejercida por el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral tendría que llevar a cabo la labor de investigación, si es que se llevara a cabo como se está haciendo actualmente, o algo más sencillo, tomar en cuenta la denuncia o queja del legitimado para manifestarla, tomar en consideración únicamente las pruebas previstas en la ley que son admisibles en procedimiento especial sancionador y, finalmente, la resolución sancionadora en su caso. Pero todo esto es procedimiento administrativo. No tiene por qué intervenir el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral debería intervenir como instancia jurisdiccional, solo cuando existe actor y demandado, cuando existe un acto impugnado que el actor solicita sea revocado, anulado o modificado, dependiendo del caso concreto. Para mí, el procedimiento administrativo sancionador
debe ser competencia única y exclusivamente del Instituto Nacional Electoral. Aunque saben también que me he pronunciado en contra de la existencia del Instituto Nacional. Debería de ser como era, Instituto Federal Electoral. Y la competencia de la Autoridad Federal Electoral, tanto en el aspecto de investigación cuando proceda, como en el resultado final, sancionatorio o no sancionatorio. Hay infracción, pero no hay presunto responsable. Por tanto, no hay a quien sancionar. O hay infracción y hay un responsable que, indubitable inclusive, no tenemos duda de que él es el responsable de esta conducta infractora, imponer la sanción correspondiente, pero forma parte del ius punendi del Estado en su vertiente infracciones administrativas y sanciones administrativas. No son delitos en el sentido penal de la expresión. Son, en todo caso, conductas ilícitas que, sin ser constitutivas de delito, constituyen infracciones graves que deben ser sancionadas por la autoridad competente. Y la autoridad competente para mí es la misma autoridad electoral administrativa. No tiene que intervenir la jurisdiccional. Claro, intervendrá la sala regional o la sala superior, según el caso, cuando se promueva un medio de impugnación para controvertir la sanción impuesta, o bien para controvertir la determinación de no imponer sanción. Sí, incluso las hipótesis de procedibilidad del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador no están completas. En la práctica hay muchos otros casos que no están previstos en el sistema normativo procesal. En fin, este tema es complejo. En el caso de ministros de cultos religiosos, la parte administrativa de investigación la lleva a cabo el Instituto ahora Nacional Electoral, pero la facultad sancionadora es de la Secretaría de Gobernación. Ministros de culto religioso. Encontramos otra división bipartita del procedimiento sancionador. Uno es el que investiga, uno es el que reúne todos los elementos para dejar el expediente en estado de resolución. Y otro es el que recibe ese expediente para sancionar. En la práctica no sucede de esta manera. En la práctica, la Secretaría de Gobernación se opone a imponer una sanción respecto de una investigación que no hizo la propia Secretaría. La investigación la hizo el Instituto Electoral. No tiene por qué sancionar. Y estos temas los hemos visto reiteradamente en la práctica. Se opone a sancionar únicamente. En los mejores casos, ha repuesto el procedimiento administrativo de investigación para finalmente, con su propio material, llegar a la conclusión de si hay o no infracción y si hay o no un responsable de esa conducta infractora. Sí, el tema de infracciones administrativas, procedimiento especial sancionador y procedimiento ordinario sancionador tiene mucho que explorar todavía y regular de mejor manera y definitiva para que una autoridad jurisdiccional no intervenga sino en caso de impugnación, como sucede en todos los medios de impugnación, competencia de salas regionales o de sala superior. ¿Algún comentario, duda, pregunta?
¿Cuál es la competencia de la Sala Regional Especializada? Dictar resolución en todos los casos de procedimiento especial sancionador. ¿Cuál puede ser el sentido de la resolución? Hay infracción, pero no existe un responsable de esta infracción. O bien, hay infracción, hay un responsable que no puedo sancionar. Acuérdense que los servidores públicos, siendo responsables de infracciones tipificadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no tienen prevista sanción alguna en esta legislación. ¿Qué es lo que se establece? Lo que se prevé es que debe darse conocimiento de esa conducta infractora al superior jerárquico, para que el superior jerárquico imponga la sanción que corresponda. Y hay muchos superiores jerárquicos que están vinculados al servidor público responsable de una infracción, y por tanto no le imponen sanción o le imponen una sanción risible. Hemos visto casos de gobernadores en donde la asamblea, el Congreso de su entidad, es mayoritariamente de su partido y hace caso omiso de la sentencia del tribunal y no impone sanción alguna. En fin, el tema de infracciones y sanciones tiene mucho que analizar, mucho que explorar y mucho que corregir. Dejo esta parte y vamos a al último subtema, si es que no hay preguntas o comentarios. El último subtema que tenemos es la facultad de inaplicar normas electorales por considerarlas inconstitucionales. Esta facultad está prevista en el artículo 176, fracción 11. Compete a las salas regionales 169, en la fracción 17, que compete a la Sala Superior del Tribunal Electoral resolver en la esfera de su competencia la no aplicación en casos concretos de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución. Y en el caso de las salas regionales, artículo 176, fracción 10ª, resolver en la esfera de su competencia la no aplicación en casos concretos de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución. Cabría preguntar, ¿y puede la sala regional especializada inaplicar una norma electoral por considerarla inconstitucional? ¿Podrá o no podrá la sala regional especializada? ¿Podrá declarar que una norma tipificadora de una infracción es inconstitucional, por ejemplo, y por tanto que no la aplica? ¿No le ¿Qué corresponde opina? a la Suprema Corte? ¿Perdón? ¿No le corresponde eso a la Suprema Corte de Justicia? A ver, ¿quién habló? Ilse, María del Refugio. ¿Sí? No. ¿Quién fue? lo comentaba yo, Ilse Chihuahua. Ilse. A ver, vamos a escuchar antes a Gustavo Haddad y luego contesto el comentario. Adelante, Gustavo. Yo creo que si el Pleno de la Sala Superior ve
vicios de constitucionalidad, deja de inaplicar y le da aviso a la Suprema Corte de Justicia de tal situación. Gracias. María del Refugio, ahora sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues sí pueden aplicar porque tiene esa facultad que le otorga la Constitución como tal a todas las autoridades de aplicar las leyes siempre y cuando pues sean contrarias a la Constitución. La única que está facultada para invalidar es la Suprema Corte. A ver, me parece interesante lo que acabas de decir. Cualquiera autoridad puede inaplicar una norma por considerarla inconstitucional. Bueno, autoridad jurisdiccional. Autoridad jurisdiccional. Bueno, ya estamos mejor. Pero yo coincido con lo que tú dices. Para mí, toda autoridad administrativa o jurisdiccional, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución, tratándose de derechos humanos, puede inaplicar una norma si la considera inconstitucional. La mayoría de los autores de los tratadistas tradicionales en México piensa que las autoridades administrativas no pueden ni interpretar la norma ni inaplicarla por inconstitucional. Yo pienso que sí. Y lo que decías, con fundamento en el artículo 1 de la Constitución, toda autoridad en el ámbito de su competencia deberá respetar, garantizar los derechos humanos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano por conducto del presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores. Artículo 133. De tal manera que para mí, sí, la autoridad administrativa también puede inaplicar normas jurídicas en general, por supuesto que no es de lo que estábamos hablando, porque solo estamos en el tema electoral, pero para mí sí, creo que contra la doctrina mayoritaria o total en México que considera que no. Pero regresando a nuestro tema, solo a la materia electoral. Tenemos disposición expresa desde antes de la reforma de 2011. En el párrafo 7º actual, que fue adicionado en la reforma o con la reforma de noviembre de 2007, se establece lo siguiente: cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto, perdón, estoy leyendo lo que debería de leer después, es párrafo 6º, es el que fue adicionado con la reforma de 2007. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vuelvo a leer. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Si todas las salas, esta fue adición de noviembre de 2007, todo por un antecedente
interesante. Desde la reforma de 1996 ya estaba el párrafo séptimo que empecé a leer de manera equivocada en el orden. Era párrafo quinto en 1996. Con la reforma de 2007, que adicionó un párrafo quinto y el párrafo sexto que les acabo de leer, el quinto anterior se recorrió y pasó a ser párrafo séptimo. No ha cambiado el contenido. Hay una reforma reciente de 2021, pero solo para utilizar este llamado lenguaje incluyente, que mucho me entorpece en la lectura. Decir diputadas, diputados, senadores, senadoras, gobernadoras, gobernadores, en fin. Vean el texto que estaba vigente desde 1996. Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicho criterio pueda ser contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de las ministras y ministros, las salas o las partes podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. Desde la reforma de 1996, se dio al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultad de hacer control de constitucionalidad. ¿Cómo podía declarar la inconstitucionalidad de un acto o una resolución sin ocuparse de la inconstitucionalidad de la norma fundante de ese acto o resolución? Pero además, de acuerdo a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, para poder promover el juicio de revisión constitucional electoral, debería el actor señalar el precepto constitucional violado. Establecía el artículo 86. El juicio de revisión constitucional electoral solo procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes. Inciso B, que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo se puede cumplir este requisito si no se analiza la constitucionalidad de la norma que fundamenta el acto o resolución impugnado? Sí, para mí, desde todos los puntos de vista, desde 1996, el Tribunal Electoral quedó facultado para inaplicar normas electorales que fueran inconstitucionales. Y así lo hizo el tribunal, y en especial la Sala Superior, y estableció muchas tesis de jurisprudencia con el criterio de declarar inconstitucional distintas normas electorales. Un ejemplo. Antes de las reformas de 2008, el escrito de protesta
para promover juicio de inconformidad, el escrito de protesta era requisito de procedibilidad. El partido político que promoviera juicio de inconformidad y que no hubiera presentado escrito de protesta en su momento, promovía un juicio improcedente. Si el escrito de protesta era requisito de procedibilidad. La Sala Superior estableció tesis de jurisprudencia estableciendo que ese escrito de protesta era un obstáculo para el conocimiento y procedibilidad del juicio de inconformidad, de tal manera que declaró inconstitucional el precepto que establecía este requisito y dejó de tener eficacia la norma jurídica declarada inconstitucional. Actualmente, el escrito de protesta, de acuerdo al artículo 51, párrafo 1, el escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral. Sí, solo es un elemento de prueba para establecer presuntas violaciones durante la jornada electoral. Y el párrafo segundo, el párrafo 2, que establecía esta procedibilidad, quedó derogado en 2008, a partir de la jurisprudencia de la Sala Superior. Y así, en varios casos, estableció jurisprudencia en el sentido de que era competente para declarar la inconstitucionalidad de normas jurídicas. Cuando se dio una contradicción de criterios entre la Sala Superior y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado presidente, don José Luis de la Pesa, denunció la contradicción de criterios. Y esto molestó muchísimo a los ministros y ministras de la Corte. Trataron no como una contradicción de criterios, sino como un asunto varios, si no mal recuerdo, esta denuncia de contradicción. En el resolutivo dijeron que no hay contradicción. En sus consideraciones dijeron que las contradicciones solo es entre iguales. No lo dijo literalmente, pero dijo que el Tribunal Electoral no estaba a la altura de la Suprema Corte. Por tanto, no podía haber contradicción. Se declaró inexistente la denunciada contradicción de criterios. Y se establecieron 4 tesis de jurisprudencia para prohibir a la Sala Superior declarar la inconstitucionalidad de una norma. Esto fue en el año 2002. Y advirtieron a los magistrados que no insistieran en el ejercicio de esa facultad que no tenían. De lo contrario, sería motivo de denuncia, no se usó tampoco la palabra, ante el Consejo de la Judicatura para que actuara como procediera. En estas circunstancias, la Sala Superior empezó a hacer control de convencionalidad desde el año 2000. Supieron de inmediato los magistrados la reacción por la denuncia de contradicción de criterios y dejaron de hacer control de constitucionalidad, pero empezaron a hacer control de convencionalidad. Y en noviembre de 2007, con esta reforma a la Constitución, se adicionó el actual párrafo 6º,
y el anterior párrafo quinto pasó a ser párrafo séptimo. Y se dijo con toda claridad lo que leí al principio. Con independencia de lo previsto en el artículo 105, fracción segunda, las salas del Tribunal Electoral tienen facultad, tienen competencia para declarar la inconstitucionalidad de una norma, caso en el cual deben informarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que está previsto en el 105, fracción segunda, es la acción de inconstitucionalidad de una norma o de una ley electoral, si no solo de una norma, sino incluso de una ley. Hace poco más de 6 años que se expidió nueva legislación electoral en el estado de Oaxaca, se impugnó la constitucionalidad de toda la legislación, de todo el código electoral. La Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de ese código electoral y aplicó una vez más la denominada teoría de la reviviscencia normativa. El código que había quedado abrogado por la expedición del nuevo, al ser declarado inconstitucional el nuevo código, se ordenó por la Corte que se aplicara para el procedimiento electoral en el que resultó electo el gobernador Alejandro, el que acaba de concluir, Alejandro Murat, fue electo conforme a las reglas de un código que ya había sido abrogado. ¿Por qué? Porque el nuevo código fue declarado inconstitucional, pero esta es una facultad distinta. Se trata del control de constitucionalidad abstracto, es decir, de la ley sin aplicar. En cambio, la facultad de las salas del tribunal es un control concreto de constitucionalidad. Solo es para el caso de aplicación y solo para el caso concreto. La facultad de la Corte es abstracta y general. Si la inconstitucionalidad de la norma se declara por una mayoría calificada de 8 votos, la inconstitucionalidad anula esa norma jurídica. Yo digo, deroga la norma jurídica declarada inconstitucional. Y en el ejemplo que les decía del Código de Oaxaca, se abroga todo el código. Queda sin efecto. Es una abrogación no legislativa, sino jurisdiccional. Pero creo que en México tenemos miedo al lenguaje. Y entonces de lo que se habla es de expulsar la norma del sistema normativo. Me da la idea de estar jugando fútbol. Se expulsa al jugador. No, las normas no se pueden expulsar. Las normas o son vigentes o son derogadas. La derogación puede ser legislativa o puede ser jurisdiccional. Únicamente la Suprema Corte de Justicia puede derogar en sentencia una norma jurídica o la ley completa. Esta acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 105, fracción segunda, se debe ejercer solo por los sujetos legitimados en la propia fracción y dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la ley que se considera inconstitucional. Y por supuesto, bien leída, hay un párrafo, o bien leído, hay un párrafo de esta fracción segunda que es importantísima. Déjenme ver en dónde está. Aquí está. Es el párrafo antepenúltimo de la fracción segunda del artículo 105.
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Sí, pero es en control abstracto de constitucionalidad de la norma, antes de su aplicación y dentro de los 30 días siguientes a su publicación. No de entrada en vigor, sino dentro de los 30 días siguientes a su publicación, y solo por los sujetos legitimados, órganos de autoridad u órganos desconcentrados con autonomía constitucional y los partidos políticos. Los partidos políticos nacionales respecto de toda la legislación electoral, federal, nacional o local, o incluso municipal. Partidos políticos locales solo respecto de la legislación de la entidad federativa que les ha dado el registro correspondiente. Conclusión: las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen competencia para declarar la inconstitucionalidad, de las normas jurídicas electorales para solo cuando son aplicadas en el caso concreto. Nada más. Se declara su inaplicación. Y por supuesto, el acto al que le dieron fundamento, pues se declara nulo también por la inconstitucionalidad de la norma que le dio origen, que le da fundamento. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna observación? Son las 7:01. Vamos a aprovechar. Si alguien tiene algo que decir, adelante. No voy a hacer la pregunta a qué hora nos vamos, porque ya nos vamos. Bueno, entonces daremos por concluida la sesión de hoy. Tendremos nuevamente, bueno, yo tendré la oportunidad de verlos el próximo viernes. Mañana y el jueves hay otro expositor. Continuaremos el próximo viernes. Que tengan buena noche. Estudien, por favor. Buenas noches, doctor. Gracias, Jesús. Buenas noches. Anímense a participar. Buenas noches, Que compañeros, descansen. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches para todos. Que Buenas noches a descansen. todos. Gracias. Gracias, Alejandro. Por nada, doctor. Muy amable. Buenas noches. Nos estaremos viendo en otra sesión. Claro que sí, doctor. Hasta luego, Alejandro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Saludos, gracias.